Buenos días, Dios les bendiga. Estamos muy contentos de poder comenzar este día, la Escuela de Profetas, el segundo nivel de la Iglesia del Santuario de la Red Lino Fino. Estamos tratando acerca de lo que es la profecía personal, ¿verdad? La semana pasada estuvimos viendo esta profecía eh, dada por un profeta de oficio en cuanto a lo que son los dones ministeriales y el llamado al ministerio en sí. En esta mañana vamos a ver otra faceta acerca de lo que es la profecía personal y vamos a verla en lo que es la perspectiva, ¿no? Entonces vamos a tocar este tema, la profecía personal en perspectiva. Tenemos que reconocer que en el transcurso de nuestra vida como ministros, ¿no? Y como miembros de la iglesia, muchas veces tenemos que tomar decisiones importantes, ¿no? Definitivamente todo cristiano consagrado que quiere estar en la voluntad de Dios y desea hacer su voluntad y seguir sus caminos, ¿verdad? Quiere que toda acción y toda actitud esté en armonía con los propósitos de Dios, con el reino de Dios. La Biblia nos da instrucciones claras, ¿no? Como guía general de las normas que rigen nuestras vidas. Pero ¿cómo podemos hacer decisiones acerca de asuntos particulares, ¿no? En los que la Biblia no nos da una guía específica, ¿no? Entonces hay cosas que la palabra de Dios se explica a sí misma, ¿no? O sea, da normas, pautas, leyes, preceptos acerca de nuestra normativa de vida, de nuestra conducta, pero hay situaciones en las que tenemos muchas veces que tomar una decisión, pero tenemos dos opciones que son opciones que nos parecen contrarias la una a la otra, ¿verdad? Podría tratarse el caso tal vez de un joven o de una joven cristiana que está en busca de cumplir con la voluntad de Dios y tiene de pronto dos personas, ¿no? Cristianas que podrían ser la ayuda idónea, ¿no? La pareja, que sea la esposa para toda la vida, ¿no? Este joven puede haber analizado y visto que esas dos chicas, esas dos jóvenes cumplen con los requisitos que la Biblia le demanda para que puedan ser su esposa, pero lógicamente no se puede casar con las dos, entonces tiene que tomar una decisión entre una o la otra, ¿no? Entonces busca una palabra específica de parte de Dios sobre su voluntad en este asunto, ¿no? Entonces la pregunta es cómo determina, ¿no? ¿Cuál es la decisión correcta que va a tomar? ¿Cómo es que un joven va a poder, ¿no? tomar seguridad acerca de una decisión que él tiene que tomar, que va a representar una responsabilidad para toda la vida? Entonces es ahí, en ese momento, donde la profecía personal puede jugar un papel muy importante, ¿no? Para ayudar a los creyentes a hacer decisiones de esta naturaleza. Usted se preguntará, ¿pero es correcto, es bíblico que un cristiano vaya donde un profeta y espera recibir una palabra profética de dirección, ¿no? De vidas, en este caso, instrucción o confirmación? La respuesta es sí. La Biblia nos da muchos ejemplos de personas en posiciones de liderazgo que fueron donde un profeta a pedir así dice el Señor acerca de una situación específica, ¿verdad? En el Antiguo Testamento el pueblo de Dios con frecuencia buscaba al sumo sacerdote para pedir respuestas, ¿no? Concretas acerca de la voluntad de Dios. Esto lo hacía a través del Urim y el Tumim, que eran unos, ¿verdad? Como dados que se tiraban, como dados de la suerte que el sacerdote usaba, ¿no? En ese tiempo. Estos eran usados regularmente para dar una respuesta de sí o no de parte de Dios al que preguntaba al profeta, ¿no? Entonces, en este tiempo, los profetas de oficio no tenemos ese instrumento del Urim y el Tumim, ¿no?
pero sí Dios nos ha legado lo que es la palabra escrita, ¿no? Todo profeta de oficio tiene que estar sus sentidos ejercitados entre lo bueno y lo malo, guiados justamente y precisamente por lo que dice la palabra de Dios. Entonces Dios aprueba que consultemos, en este caso al profeta de oficio, siempre y cuando nosotros no permitamos que la profecía personal sustituya, ¿no?, a Dios en ayuno, oración y el estudio de la palabra. Entonces, por ningún motivo nosotros tenemos que reemplazar esa búsqueda personal de Dios, porque lo que nos va a traer el profeta es una confirmación de lo que Dios nos ha dicho. Eso es muy importante, ¿verdad? Necesitamos entender que toda palabra que sale de Dios va a constar en boca de 2 o de 3 testigos. Entonces eso es importante. El primer testigo tienes que ser tú. El primer convencido tienes que ser tú de que Dios te habló una palabra específica en ayuno, en oración, ¿no?, y en acercamiento de la palabra. Entonces vemos de esta manera que los santos neotestamentarios no deben usar al profeta y la profecía personal como voz interna del Espíritu Santo, ¿no? Los hijos, los creyentes, los hermanos no tienen que buscar de esa manera al profeta. Al contrario, ellos son una extensión del ministerio del Espíritu Santo, comunicando la mente de Cristo a cada miembro del cuerpo de Cristo. ¿Okay? Entonces es importante que consideremos esto de esta manera. El profeta es el instrumento que Dios va a usar para extender esa gracia que el Espíritu Santo ya empezó a obrar en el corazón del cristiano, del creyente, ¿verdad? No te va a hablar algo totalmente contrario a lo que Dios te está hablando, a lo que el Espíritu Santo te está hablando. Eso es importante, ¿no? Creo que es bíblico que ministros y santos busquen conocimiento, confirmación y dirección de parte de un profeta sobre la voluntad específica de Dios, como es buscar dirección en la consejería con un pastor. ¿Ven? Entonces va a ser bueno que así como uno busca un consejo en un pastor, también busque, ¿no?, de parte de un profeta ese conocimiento, esa confirmación, esa dirección que el profeta te va a poder dar, ¿no? Si el profeta no tiene seguridad, seguramente no te va a decir nada, pero si el profeta recibe algo de parte de Dios, él te lo va a decir, te lo va a soltar, o sea, va a ser muy específico y muy directo contigo, va a traer una directriz correcta. Yo recuerdo hace un año atrás, más o menos, mientras estábamos ministrando en la iglesia, había una joven que estaba ahí parada, estaba llorando y no me pidió ninguna, realmente no me preguntó acerca de su relación en ningún momento, ni siquiera yo sabía si tenía en ese momento alguna pareja o tenía alguna inquietud en su corazón acerca de esta persona, pero el Espíritu Santo me llevó a darle palabra de dirección de vida muy específica, donde le decía: el Señor te dice que la persona con la que tú estás no es la persona que Dios quiere para ti, y el Señor quiere que te apartes de esa persona, ¿no? Y bueno, ella me escuchó, me hizo caso, rompió la relación, ¿no? Porque realmente sabía que era Dios que le estaba hablando. Seguramente que ella en su acercamiento a Dios, en su devocional con Dios, en su ayuno, en su oración, ella pedía esa dirección de vida para ella. Y bueno, ella hizo caso a Dios, pero pasó un tiempo y este joven volvió a buscarla, volvió a tratar de enamorarla, de estar con ella, y ella, bueno, cayó nuevamente en una relación amorosa, y eso le llevó a terminar con una enfermedad muy, muy terrible, una enfermedad venérea. Esta chica luego se acercó ya con problemas fuertes de salud, hasta incluso pensaba que iba a morir. Ya sabía que era por la desobediencia que había tenido con Dios, y sabía que Dios le había alertado a través de nuestro ministerio acerca de esa relación. Cuando salieron los resultados médicos y todo, se dieron cuenta que este joven era promiscuo,
no, no solamente estaba con ella, sino estaba con otras chicas más. Entonces eso había producido pues esta enfermedad. Y ella, al arrepentirse, al terminar con esta persona, nuevamente Dios permitió que se desatara una gracia de Dios sobre ella y viniera una sanidad completa y total, ¿verdad? Entonces miren cómo Dios está usando a los profetas para alertarnos, para resguardarnos muchas veces de la vida, ¿no? Como dice la palabra, guarda tu corazón porque de él mana la vida. Entonces Dios, cuando usa un profeta en esa forma de ministración, tenemos que tener mucho cuidado porque nuestra vida puede estar corriendo mucho riesgo. No ha sido la primera vez que Dios me ha usado para ser muy directriz con las personas que están con la persona incorrecta. Una vez recuerdo que nos visitaron en casa unos ministros, supuestamente eran unos pastores y estaban de novios, y yo la verdad que estaba en mis labores, ¿no? Diarias, y no estaba yo en modo profético, ¿no? No estaba yo en ese momento lista para profetizar ni nada de eso. Pero recuerdo que cuando me senté en la mesa, el Espíritu Santo fuertemente me llevó a ponerle la mirada a ella y a decirle, sepárate de este hombre porque te está mintiendo, ¿no? Este hombre es un mentiroso. Y la chica reaccionó, se puso a llorar, luego se pararon, se fueron. Y después me entero que este hombre, este ministro, era casado, no estaba divorciado, ¿no? Pero miren el celo de Dios con su pueblo, con sus hijos, que sí puede usar un profeta de Dios para dar una dirección de vida. Ellos venían para que nosotros seguramente oremos por ellos y bendigamos su relación, pero el Espíritu Santo no se le puede ocultar las cosas graves que están pasando, ni que pueden pasar por causa de una relación que no está, ¿verdad?, en la aprobación, en la gracia de Dios. Es más, hay casos incluso totalmente diferentes en los que hay una oposición completa acerca de una relación de pareja, ¿verdad? Que ni los padres quieren, ni la gente de la iglesia quiere, a veces ni los pastores quieren, pero es increíble ver que sí están en la voluntad de Dios, y Dios también tiene que traer confirmación, ¿no? A través de otros vasos proféticos, a través de otros ministerios, para que esa pareja se consolide y haga lo que Dios ha definido hacer. Conozco muchos casos, ¿no?, de parejas bien controversiales. Cuando el Señor nos permitió estar en Colombia, allá en San Andrés, conocimos a un ministro de Dios que él estaba en la cárcel y había salido nomás y le profetizaron acerca de la que iba a ser su esposa, y ella era una ministra de Dios, era una pastora, que ella en ningún momento se imaginó terminar casándose con esta persona, pero sin embargo al poco tiempo empezaron una relación de pareja y bueno, ahora ya son ministros los dos, son pastores, y Dios los usa en una forma tremenda, ¿verdad? Entonces hay verdaderamente necesidad de esa confirmación de Dios, porque en medio de esa unión de las parejas hay muchas veces un ministerio emergente, ¿verdad? Un propósito de Dios fuerte en las parejas. Por eso es que es muy, muy importante buscar una confirmación de Dios, ¿no? Entonces es por eso que los ministros buscan, ¿no?, esta confirmación con respecto a sus sentimientos, a sus emociones, muchas veces a través de un profeta, a través de un pastor que les confirme, ¿verdad?, lo que ya el Señor les ha estado hablando, les ha estado mostrando. Amén. Entonces el profeta, sin embargo, puede usar el logos que reside en él y dará una palabra rema que responderá a las preguntas de una persona, ¿verdad? Entonces el profeta no necesariamente
tiene que usar un así dice el Señor, o he tenido una visión o algo así, sino que Dios muchas veces va a poner en el profeta la palabra, ¿verdad? Le va a hacer recordar la palabra que él ha estado teniendo siempre como devocional en su vida, le va a hacer recordar y le va a llevar a la escritura con respecto muchas veces a un consejo, ¿no? Por ejemplo, si la persona con la que él está teniendo una amistad o un posible relación de pareja es una mujer virtuosa, pues le va a llevar a la palabra de Proverbios, ¿no? Y le va a decir, bueno, acá la palabra dice mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Y le va a llevar a todas las virtudes de la mujer virtuosa, y se va a dar cuenta que está encontrando, ¿no? Una mujer con la que va a poder desarrollar un propósito de Dios en cuanto a su vida, su ministerio. Entonces, un profeta maduro que no esté involucrado personalmente en la situación puede declarar la mente de Cristo en el asunto sin permitir que sus convicciones personales o teología influencien en su respuesta, ¿no? Entonces, necesitamos buscar eso, que sea un profeta maduro el que nos ayude, porque muchas veces las buenas intenciones de los hermanos, de los vasos proféticos, que quieren que ya la persona encuentre su ayuda idónea, su pareja, hacen que a veces también se den profecías del corazón, ¿no? De los buenos deseos, de un sueño de repente que se tuvo, ¿no? Con tal o cual persona que se estaban casando. Tenemos que tener mucho cuidado, porque no necesariamente si soñamos que dos personas solteras en la iglesia se están casando, esa sea la voluntad de Dios. Tenemos que tener muchísimo cuidado y preguntar, incluso hasta en eso. El Señor me ha hecho tener cuidado, porque yo he soñado muchas veces personas en la iglesia que se estaban uniendo, se estaban casando, y después oraba y me daba cuenta que esa no era la voluntad de Dios, ¿verdad? Entonces tenemos que tener mucho cuidado, hermanos. Eso es muy importante, no dejarnos mover por nuestras emociones, ni por los sueños. Tampoco tenemos que pedir confirmación si hay una palabra de Dios con respecto a algún sueño. Amén. Con frecuencia la persona pide palabra sin revelar la situación. La unción del profeta, que puede ser llamada palabra de ciencia o sabiduría en el santo, permite enfocar el problema con un conocimiento específico sobre la causa, de consejo y propósito de Dios sobre el asunto, ¿no? Entonces, a veces hay personas que vienen donde ti, donde un profeta de oficio, y no le van a decir cuál es su cargo, cuál es su problema o lo que quisieran del profeta, y yo creo que eso es correcto, porque están buscando a Dios primeramente y están diciendo, bueno, Señor, si tú usas este profeta para hablarme a través de él, amén. Y si no, vas a usar cualquier otra forma para confirmarme, para hablarme, pero yo creo que es una actitud correcta, amén. Hace algunos años, a medida que veíamos que la reputación del profeta comenzaba a extenderse, ministros y santos comenzaron a llamarse para que les diera una palabra del Señor sobre situaciones específicas. Esto lo está hablando la profeta Cindy Jacobs. Algunas personas en la iglesia locales se acercaban con preguntas para que se les ministrara proféticamente. Al principio temía responder, ya que no creía tener derecho de esperar de Dios me diera una respuesta para ellos. Así que hice un estudio a fondo de las Escrituras y descubrí que de hecho era la prerrogativa del profeta pedirle a Dios esta clase de información. También descubrí que Dios no me daría una respuesta específica para cualquier pregunta o petición que se hiciera. La ley de Moisés daba instrucciones específicas acerca de las relaciones humanas y principios generales de cómo hacer lo que es correcto ante los ojos de Dios. La ley tenía que ser consultada primero. ¿Ok? Entonces es importante, ¿verdad?, que sobre todas las cosas primero esté la ley de Dios. Si están fuera de lo que la ley de Dios establece, ya definitivamente no podemos nosotros como profetas de oficio aplicar una profecía por encima de lo que ya está condenado por Dios. Simplemente no se puede.
La profecía no es un juguete, no es una forma de satisfacer nuestra curiosidad, ¿no? He descubierto, dice Cindy Jacob, que Dios no contestará preguntas que pueden ser resueltas por un estudio diligente de las Escrituras, ni tampoco Cristo en el profeta responderá positivamente cuando se hacen peticiones insinceras y preguntas tontas, ¿ok? Entonces el profeta no puede caer en esa situación de que la gente venga y le consulte como si fuera un adivino, un chamán, y tenga curiosidad de saber el futuro, etcétera, etcétera. Esos no son tipos de ministraciones que un profeta se va a disponer a hacer, sobre todo un profeta maduro, se va a dar cuenta, ¿verdad? Porque si no tendríamos que tener una oficina de profeta con nuestra bolita de cristal para que todo aquel que venga y quiera saber algo de su futuro se le pueda responder. Y no es así, porque muchas veces hay personas que quieren doblar, torcer las escrituras para provecho de ellos y quieren sacar una palabra profética de todas maneras al profeta de oficio para que le digan al Señor, Señor, pero tu profeta tal dijo tal cosa, ¿no? Y eso es incorrecto. Recuerdo hace unos años atrás, estábamos en Costa Rica, en un evento de las Déboras, y veíamos un grupo de pastoras, ¿no? De pastoras que querían ir donde la profeta Cindy Jacob para que ella profetice sobre tal o cual candidato político que era cristiano, que iba a ser el presidente de la nación o que iba a estar en el gobierno. Pero esa no es la función ¿verdad? De un ministro, tratar de sacar una profecía de un profeta en eminencia para apoyarse en esa profecía y pedirle a Dios que se cumpla. Realmente eso es una manipulación y un tema muy, muy jezabélico. Yo realmente no quise involucrarme en ese movimiento, por así decirlo, ¿no? De poner tu confianza en un profeta muy reconocido para que te profetice acerca de una situación en el futuro y realmente el resultado se vio luego, ¿no? Estas cosas no prosperan. Tenemos que tener mucho cuidado, hermanos, ¿no? Entonces hay personas que en determinadas ocasiones han hecho preguntas inapropiadas y las respuestas, aun cuando fueran contestadas no por el cielo, hubiera sido mejor no decir nada al respecto, ¿no? Algunos, por ejemplo, dicen: mi hijo murió hace 2 años en un accidente automovilístico, ¿está en el cielo o en el infierno? Eso es terrible, ¿no? O que digan: mi casa se quemó hace 6 años, ¿fue esto un accidente o fue un incendio premeditado? ¿No? Algunos adolescentes frecuentemente piden que se describa la persona con quien ellos se van a casar, ¿no? Entonces imagínense que vengan los adolescentes y digan: profeta, por favor, quiero que usted me diga con quién me voy a casar, ¿no? De qué país va a ser, o cómo va a ser rubio, va a ser moreno, va a ser profesional, ¿no? O sea, esa no es la función del profeta realmente. Esa es realmente una búsqueda personal de cada uno en su relación con Dios. Eso no debe ser un tema, ¿verdad? Que el profeta debe estar resolviendo cosas que pasaron y que uno trate de descubrir, no sé, un incendio que fue en el pasado, fue un accidente o alguien lo provocó. O sea, eso realmente no es parte del ministerio profético, ¿verdad? Entonces tenemos que considerar que el Señor no nos va a dar la capacidad de poder mirar muchas veces hacia el futuro de una forma completa, ¿no? Si fuera así, nosotros podríamos pues vivir el presente sin preocupaciones, ¿no? Pero Jesús nos enseñó que cada día tenía su propio afán y que no debíamos preocuparnos por el día del mañana. Eso sí
es parte de lo que nos ha dicho. Ahora, en esta situación que vivimos ahora, sería para nosotros un desafío, ¿verdad? Buscar al profeta o a un profeta o un ministerio profético y decirle, preguntarle o pedirle, dependiendo en qué país estamos, qué debo hacer, ¿no? Qué voy a hacer mañana o qué debo hacer al otro mes, o en qué debo trabajar o en qué debo invertir, no qué debo esperar de lo que va a pasar. Yo creo que en este tiempo, más que nunca, necesitamos vivir lo que el Señor Jesús nos legó como legado, ¿no? Que es la promesa que Él iba a estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Aun si se estuviera hablando del fin de los tiempos, necesitamos nosotros tener la seguridad de que la palabra de Dios se va a cumplir. No apoyarnos en la palabra de un profeta, sino apoyarnos en la palabra que Dios nos ha dado, que dice, el cielo y la tierra pasarán, pero mi palabra no va a dejar de cumplirse. ¿Y qué cosas nos ha dicho Él en su palabra? Que el Señor no nos dejará, que todo aquel que en Él cree no, que el Señor va a estar cuidando de nuestras vidas cada día, ¿verdad? Que el pan nuestro de cada día podemos pedírselo hoy, ¿verdad? Que Él va a cuidar de nosotros, Él va a guardar nuestra salida, va a guardar nuestra entrada. Es un tiempo difícil, hermanos, es un tiempo en que yo creo que mucha gente quisiera correr a la oficina del profeta a preguntarle qué va a pasar mañana, pero ahora más que nunca nosotros tenemos que ir a las Escrituras y confiar en el día a día en el Señor, ¿ok? En el día a día, porque tal vez muchos estén por allí diciendo, argumentando que hay que guardar alimentos, hay que guardar agua, hay que hacer esto o el otro, pero no todos tienen la capacidad de almacenar, de juntar, de prever, ¿no? O proveer para un futuro cercano, inmediato o lejano, que es lo que tal vez muchos analistas, muchos sociólogos están proponiendo al mundo entero por la situación en la que estamos atravesando, ¿verdad? Pero sin embargo podemos descansar en el Señor y confiar en que Él nos ha prometido que podemos nosotros pedirle a Él el pan nuestro de cada día, que nos lo dé hoy, que venga su reino a nosotros, que en medio de las tinieblas y de la oscuridad Él reine, Él gobierne y Él nos ayude, ¿verdad?, a pasar este tiempo, porque este tiempo va a pasar, hermanos, este tiempo va a pasar, porque las mejores cosas que Dios ha prometido todavía no se han cumplido, lo que es la gran cosecha de almas, el gran avivamiento. No nos olvidemos que antes que se levante la gran cosecha, primero viene que el Señor va a enviar a los ángeles a recoger primero a la cizaña, que es a recoger a los malos, porque los malos siempre van a estar por encima, ¿verdad?, de los buenos, así como la cizaña está por encima del trigo, crece más alto, tiene su flor más hermosa, pero ya cuando eso pasa, se deja ver. ¿Por qué? Porque es cuando el trigo dobla su semilla o su grano, ¿verdad? Se humilla delante de Dios porque sabe que ya es el tiempo de la cosecha. Entonces, si nosotros nos mantenemos humillados delante de Dios, dejando que la cizaña ya se deje ver, es porque ya pronto está el Señor por recogerla. Y buscaremos, dice su palabra, a los malos, y no los vamos a encontrar, no los vamos a hallar. Entonces, hermanos, en este tiempo, ¿verdad?, dejemos que el Señor habite en nuestros corazones, que el Señor establezca su palabra en nosotros, que nosotros podamos estar confiados y seguros de que la palabra del Señor se va a cumplir, que el Señor ya nos ha dado muestras en todo este tiempo que hemos pasado, ¿verdad?, de cuarentenas y de restricciones de su cuidado. Pues Dios lo va a seguir haciendo. No hay que desesperarnos, no hay que preocuparnos. Si podemos guardar algunas medidas preventivas, ¿verdad?, en todo este tiempo, hagámoslo, hermanos, realmente es importante. Pero si no podemos, si no tenemos la capacidad, en este momento Dios tiene la capacidad de cuidarnos, de protegernos, de suplir para nosotros. Así que vamos a ver un tiempo muy, muy especial en el que el Señor
va a obrar grandes cosas para su pueblo. Amén. Entonces, estemos confiados, hermano, de que si lo que estamos recibiendo es algo bíblico, ¿no? Confiemos que sobrenaturalmente Dios va a suplir, ¿no? Para toda necesidad. Usted puede hacerse una pregunta y esperar una respuesta, pero la pregunta, la motivación y la actitud debe ser correcta para que de esta manera pueda recibir la respuesta. Si tú le estás preguntando cosas que no son trascendentales al Señor, el Señor no te las va a responder sencillamente, ¿no? O sea, imagínate, si un joven se enamora de una chica que no es cristiana y él está orando para que la chica se convierta porque se enamoró de ella y se quiere casar con ella, y le pregunta al Señor y va donde el profeta a preguntarle si se va a convertir o para que él se case con ella, esa respuesta nunca la va a tener. ¿Por qué? Porque ya la palabra ya está escrita y está dada. La palabra profética más segura dice: no te unas en yugo desigual con los incrédulos. Entonces, si tú no obedeciste la palabra de Dios, va a ser difícil de que Dios te quiera dorar la píldora para darte una palabra de bendición sobre una desobediencia que tú estás teniendo, ¿verdad? Entonces, si hay una persona que está adulterando, ¿no? con otra persona que no es su esposo, si es una mujer que está con otro hombre que no es su esposo y va donde el profeta porque quiere que le profetice que le va a ir bien con el amante y que el esposo se va a morir, no va a recibir ninguna profecía de ese tipo de parte de Dios, sino que ya la palabra misma está trayendo condenación sobre esa persona. Ya desde un principio su relación está con el juicio de Dios sobre ella. Entonces, Dios no le va a hablar, no le va a dar ninguna respuesta, porque ya la palabra está escrita y está dada, que hay condenación, que ningún adúltero va a entrar al reino de los cielos. Entonces, Dios lo único que está esperando es que esta persona se arrepienta y deje esos malos caminos. En ningún momento le va a dar palabras sobre eso. Entonces, tenemos que ser nosotros también, ¿verdad? Dispuestos a ser humildes, a buscar primeramente estar cumpliendo con la voluntad de Dios. Si queremos una palabra profética es porque ya estamos siendo obedientes y porque queremos que Dios nos bendiga aún más, nos confirme las cosas buenas que estamos haciendo. Pero si estamos haciendo algo malo, ¿no? Bien difícilmente vamos a ir a buscar un profeta para torcerle el brazo, ¿no? Y pedirle que nos cambie, que nos bendiga ante una situación mala, incorrecta que estamos haciendo. Eso solamente podría pasar si tú estás en un camino equivocado, haciendo lo incorrecto y simplemente el profeta te vio y te lanzó la palabra sin que tú la pidieras, ¿no? Para traer corrección sobre tu vida. Entonces, cuando una persona le pide a un profeta una respuesta, el Señor le hará responder en una de varias maneras. Si una pregunta que requiere una respuesta sencilla de sí o no, Dios lo inspirará a que responda de esa manera. Dios también puede hacer que responda con un sí, pero dando ciertos requisitos. O el profeta puede decir: Dios no quiere que sepa la respuesta ahora mismo, así que espere. Si está buscando recibir declaración profética sobre su ministerio a través del presbiterio profético, a través de un profeta, puedo asegurarle que va a obtener suficientes profecías que cubrirán varias páginas sobre usted y su potencial en el ministerio. En los siguientes capítulos, en las siguientes clases, vamos a ver cómo con la profecía, ¿no? Se puede ejercer esta función. Entonces, eso es real. Cuando hay un genuino deseo de servir a Dios y está cerca de un profeta de oficio, ese don de la profecía se va a soltar y te va a llenar y te va a sorprender los pensamientos, los propósitos, la palabra de Dios sobre tu vida. Eso te va a traer un ancla, te va a traer un desafío, un propósito de Dios para cumplirlo. Amén.
Entonces estamos un poco aclarando este tema de la perspectiva de la profecía personal, cómo se debe buscar al profeta, ¿verdad? En qué momentos el profeta es usado por Dios, porque no nos olvidemos que el profeta es un siervo de eso, es un instrumento de Dios. No se puede manipular a un profeta que dé una palabra, ¿verdad? De dirección de vida o de corrección o de confirmación. Si realmente no está en la voluntad de Dios, eso no va a venir. Así que nuestra comunión con Dios va a ser lo más importante, nuestro acercamiento a lo que la palabra de Dios nos está diciendo, para que nosotros, al cumplir con la palabra, al ser obedientes con la palabra, ¿no? Dios nos regale esas palabras proféticas, esa voz profética que de repente no estábamos esperando. Nosotros conocemos a muchas personas que a veces nos dicen, recuerden, me dio usted esta palabra, esta profecía, y mire, se ha cumplido, ¿no? O se está cumpliendo, o ya está por cumplirse la palabra que nos dio. Recuerda que usted me dio tal o cual palabra, tal o cual profecía. Y la verdad que no lo recuerdo, ¿no? Pero a esa persona la marcó, a esa persona le trajo fe en confiar en que Dios iba a hacer eso, y Dios lo cumplió, Dios lo hizo, ¿verdad? Y es una alegría para el profeta de oficio saber de que somos solamente un instrumento en las manos de Dios, que muchas veces ni siquiera recordamos lo que hablamos o lo que profetizamos y soltamos y decimos, pero que cuando nos dejamos usar por Dios, el Señor lo hace. ¿Ok? Entonces, deseo que el Señor te fortalezca en esta mañana. Si has recibido una palabra profética, ¿verdad?, de parte de un profeta de oficio que ha marcado tu vida, que te ha traído, ¿verdad?, un desafío en tu vida personal, ministerial, pues tómalo en cuenta. Y si tal vez también has tenido una palabra de corrección, ¿verdad?, de parte de un profeta, pues también tómalo en cuenta, porque si se trata de un asunto sentimental, pues el Señor lo que más quiere es cuidar tu corazón para que no te vaya mal, porque de ahí mana la vida, y la vida tuya es importante para el Señor. Lo mejor está por venir, no nos olvidemos, ¿verdad?, que el Señor está por hacer grandes cosas con el pueblo de Dios. Un gran abrazo. El Señor te bendiga.